Muy buenas bullrunners, vamos a pasar con el análisis del día de hoy. Vamos a ver cómo se encuentra el índice de miedo y codicia del mercado cripto. En el día de hoy nos encontramos en 51 puntos. Seguimos dentro de codicia un día más, una semana más. A pesar de las caídas que estamos viendo en el día de hoy en los mercados tradicionales y en el mercado cripto, sobre todo en el mercado cripto, seguimos en codicia. También vamos a ver el calendario económico, que en el día de hoy nos van a compartir estas 4 noticias macro de alto impacto y sobre todo nos vamos a enfocar en el PIB trimestral en Estados Unidos. Ahora dentro de de 2 horas a las 2:30 nos van a compartir este dato. Es el Producto Interior Bruto. Venimos de un 2,6, se espera que la previsión sea de un 1,1, una bajada bastante notoria, bastante importante. Veremos si finalmente se cumple la previsión del 1,1 y veremos si esto puede traer consigo volatilidad al mercado. Dicho esto, vamos a pasar ahora sí con Bitcoin, que ahora mismo se encuentra en los 26.250. Podemos ver, como os comenté en el día de ayer, que después de más de una semana lateralizando en esta zona de aquí, entre los 27.600 y los 27.000, finalmente ayer, fijaos, esta vela roja, que es una vela que nos da mucha información, ya que cubre todas estas velas anteriores de aquí, las tapa por completo, una sola vela se come todas las velas anteriores. Ahora sí que es verdad que por el momento la vela diaria del día de hoy está dejando mecha por la parte de abajo. Veremos si finalmente rompe este mínimo de aquí, que yo personalmente creo que sí. El volumen está cogiendo un poco de relevancia, lo que es el volumen bajista. El RSI en gráfico diario lo tenemos en tierra de nadie, pero fijaos cómo a raíz de la caída del día de ayer y lo que va del día de hoy se han cruzado las líneas del RSI. Podríamos ver un ciclo bajista desde el punto en el que se encuentra, que esto conlleve también una bajada en Bitcoin hasta estos niveles de 25.200, que es donde yo lo estoy esperando, o por lo contrario, tiene que seguir con ese ciclo alcista y con ello podríamos ver una pequeña subida en Bitcoin, pero ya veremos si finalmente es así o no. En el caso de subir, vamos a verlo mejor en el gráfico de 4 horas, podría toparse con esta zona de aquí, que antes era un antiguo soporte, que cada vez que lo tocaba el activo rebotaba y se iba al alza. Ahora perfectamente podría actuar como resistencia, podría llegar a estos niveles de aquí y darnos esa caída. Fijaos cómo con la caída que hemos tenido hemos absorbido toda esta liquidez de aquí, ya no nos queda liquidez pendiente por la parte de abajo, solo por la parte de arriba, así que esto ya lo podemos eliminar. También fijaos cómo el volumen bajista se hizo notar con este fuerte volumen bajista. Tenemos el RSI en gráfico de 4 horas en zona de sobreventa después de toda esta caída de aquí. Fijaos qué bien funciona el RSI. Aquí tuvimos un cruce de líneas del RSI en zona de sobrecompra en estos niveles de aquí. ¿Y qué es lo que hizo el precio? Rechazar la parte alta del canal lateral que veníamos trabajando desde hace ya más de una semana. Y en zona de resistencia lo que hace el precio es rechazar, dejando mechas de absorción por la parte de arriba con poco cuerpo de vela y finalmente tuvimos esa caída. Ahora parece que quiere rebotar un poco al alza. En el día de hoy o en el día de mañana, antes de finalizar la semana, podríamos ver ese ciclo alcista en el RSI, en gráfico de 4 horas estoy hablando. Podríamos ver un alza adicional hasta estos niveles que actúe como una fuerte resistencia y ya así tener esa caída. Para verlo mejor, todo esto que os estoy comentando, vamos a pasar al gráfico de 1 hora, que es el gráfico de más corto plazo, y os voy a dar mi opinión de lo que yo creo que puede pasar las siguientes horas. Fijaos cómo después de todo este volumen, el volumen ha ido decreciendo y ahora mismo está plano. Llevamos ya durante toda la mañana con un volumen plano y fijaos cómo el precio no se está moviendo apenas. El RSI en gráfico
horario lo tenemos todo lo contrario que en gráfico de 4 horas, lo tenemos en zona de sobrecompra. Mucho cuidado aquí porque en el más corto plazo, en las próximas horas, podríamos ver un alza adicional para luego seguir cayendo, o por lo contrario tener ya una caída más agresiva para llegarnos a estos niveles de aquí. Fijaos cómo tenemos por la parte de arriba esa liquidez pendiente que tarde o temprano el activo se la tiene que llevar, que es lo que os he comentado antes. Y sí que es verdad que esta vela de aquí, que ha dejado mucha mecha por la parte de abajo, es una mecha de absorción, ha ido a liquidar a toda esa gente que estaría comprando en esta zona de aquí, pensando que el activo podría tener un repunte alcista, y con esta vela de aquí se ha llevado a toda esa gente, ha liquidado a la gente que estaba en long. También os quiero compartir el gráfico de las proyecciones, que por poco no se me ha cumplido la proyección. Fijaos cómo os comenté que después de esta lateralización lo más probable era que el activo rompiese a la baja para dar continuidad a esta tendencia de aquí, que viene de una caída bastante agresiva. Estaba acumulando en esta zona de aquí, y lo que nos dice el análisis técnico es que tiene que seguir la tendencia. Viene de una bajada, consolida y vuelve a bajar. Así que ya os comenté que yo esperaba el precio, primero de todo, antes de llegar a estos niveles de aquí, que hiciese una limpieza de este mínimo relativo anterior, que por muy poco no ha llegado. Por unos dólares podríamos dar por válida la proyección, esta segunda proyección de aquí. Os comenté que seguramente o rompiese a la baja o que podría ir a retestear esta zona de aquí, que finalmente lo hizo, como una fuerte resistencia y ya así darnos esa caída. Así que podríamos eliminar ya estas proyecciones, darlas por buena, y os voy a compartir otra que yo creo que es un movimiento que se puede dar perfectamente. Desde estos niveles en los que se encuentra, podríamos ver ya esa caída hasta los 25.200, o podríamos ver un pequeño repunte alcista a retestear la parte baja del canal para luego sí darnos esa caída. Así que esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, Bull Runners.